El lunes pasado tuvo esa audiencia en el juicio del atentado contra Verónica Pelayux. Bueno, por lo menos hubo una instancia favorable porque el tribunal decidió enviarla a la señora ucraniana y a sus 2 secuaces a juicio oral. A lo que no querían hacer, y bueno, la han mandado a juicio oral. Ahora habrá que estar al tiro con eso, porque están pidiendo que parte de los jurados sean mapuches. Bueno, eso era como se arregla eso, pero por lo menos hasta ahora no se está llevando de arriba. Eso es una buena noticia. Yo dije varias veces, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que está en guerra y nadie sabe nada. Esto pasó hace unos días atrás, como mandaron hace 2 días atrás, y pasó esta semana o la semana pasada, en Chile. Y hubo un atentado y una proclama mapuche. Debía leer la proclama porque informamos que durante la madrugada de hoy fuerzas mapuche han atacado un campamento por estar ubicado a 8 kilómetros de Cañete, sector Quené. Esta acción dio como resultado lo siguiente: 20 containers destruidos, un camión destruido y maquinarias varias. En este campamento se encontraban civiles, los cuales fueron sacados del lugar para resguardar su vida y no hubieron heridos de ningún tipo. Esta acción se enmarca en la determinante voluntad de lucha de nuestro pueblo. En nuestro territorio no están abiertas las puertas para las inversiones del capitalismo forestal. En este nuevo ciclo que nos ofrece nuestra ñuque Mapu, continuaremos defendiéndola férreamente, barriendo con fuego, si es necesario, la destrucción del capitalismo y el yugo que nos impone el colonialismo argentino y chileno, que nos somete a la pobreza y nos priva de definir nuestros propios caminos como nación independiente y soberana en nuestro territorio. Invitamos a compartir y reivindicar la lucha de nuestro pueblo y la acción heroica de nuestro Puhuechafe, territorio y soberanía. Y nosotros acá, viendo los partidos por televisión. No quiero conversar sobre ese tema, y ahí también tenían un informe de entrar en un lugar y quemaron una serie de casillas que había ahí, lo que he sacado. No importa nada. Ahora quiero que vieran una cosa, porque quiero que vieran una foto de este fusil M16. Esta arma de guerra fue incautada a una persona que me parece detenida hasta el martes. Está siendo sometida a pericias para situarla en hechos de violencia que se han efectuado en la denominada zona roja del conflicto indígena. Ha sido conocer el fiscal jefe del Ministerio Público de la Araucanía, Francisco Lluevic, tras la detención por efectivo de la PDI de Mauricio Sangüesa Cid. La foto del mapuche que tiene ¿no? De 25 años, quien permanece con la ampliación del plazo de detención hasta este martes a 10 horas, y se trata efectivamente de un fusil M16. Ahí está la foto. En otra lista de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, el fiscal Francisco Lubletic destacó que miembros de la FARC colombiana, descartó que miembros de la FARC colombiana hayan estado en nuestro país, pero reconoce que existen vínculos con dirigentes mapuches, ya que hay registro de salida y entradas al país cafetero. Lo hemos dicho acá, que las FARC las preparan las cosas. Logramos también establecer que 8 personas de origen mapuche viajaron entre julio del año 2004 y febrero de 2007 en diferentes periodos y grupos al país colombiano. Y esa información se encuentra en las investigaciones a través de las informaciones que nos entregan policías internacionales de esos países, así como también Interpol. Otra información relacionada con la estadía de personas de Colombia en Chile asociadas a ese frente revolucionario. Fíjense, a estas personas que todavía dicen pobre gente, pregúntenle quién financia todos esos viajes. De Colombia a Chile, a Colombia no se van caminando, y se van haciendo dedo. ¿Quién financia esos viajes? Pero observen cuando yo digo que cada vez está más cerca, porque habíamos hablado de cuando estaban en Roja, que estaba en Los Toldos, estaban a 220 kilómetros. ¿Cuánto está Roja de acá? 150, 160 está Roja de acá. Vean esta foto. Vean esa foto. En el Parque Rural Guido Spano, en el partido de Rojas, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el Jardín de Infantes, número 7, y la Escuela de Educación Primaria número 13,
Cada mañana los alumnos izan, junto a la insignia argentina y bonaerense, la bandera del sedicioso Consejo de todas las Tierras, vulgarmente llamada bandera mapuche. Ahí está la foto usando la bandera mapuche, abajo de la Argentina. El movimiento separatista fue entregado el año pasado a los dos establecimientos educativos por la comunidad mapuche de la región, ya que al jardín y a la escuela primaria concurren 2 integrantes de esa comunidad. Y la desidia, cuando no marxismo cultural, de los responsables del área de educación lo permite. Recordemos que el creador de esa bandera, en 1992, el líder Aucán Huiricamán, es el hombre récord de los 198 viajes a Europa en 10 años, según la PDI de Chile, y estuvo preso en dicho país por actos sediciosos. Bueno, estos son los mapuches. Los pobrecitos, que todavía hay un montón de idiotas que cuando habla de esto, y pobre gente, y pobre gente, y pobre gente. Yo no generalizo la comunidad, pero a estos que lideran la comunidad, si la comunidad no se lo saca de encima, no vamos a sacar encima a nosotros. Yo quiero comentar ahora algo que nadie lo comenta, no pasa acá, pero nosotros nos ha pasado algo parecido a esto acá. Y después de esto quiero hacer un comentario. Porque voy a hablar de lo que nadie habla, porque esto no lo van a encontrar en ningún lado, que es la verdadera situación de Grecia con el poder económico de Europa, que lo podríamos llamar la gran estafa de Alemania a Grecia. Un cheque sin fondos es lo que le dio la Unión Europea y el Fondo Monetario a Grecia en mayo de 2010. Hace 5 años, de 110.000 millones de euros, que en realidad fueron 240.000 millones de euros. Cifra que cambiaron cuando Francia aspiró al botín a cambio de sacrificar a su figura Dominique Strauss-Kahn, que se preparaba para ser presidente de Francia antes que Hollande por el Partido Socialista de Francia. Francia en el 2012 no podía hacer frente al pago de las pensiones, algo que ya arrastraba como Alemania desde 2010. Problemas de impago de pensiones que continúa y siguen demorando, aduciendo problemas de formas en las declaraciones de pensiones de ciudadanos extranjeros. Hasta tal punto es la gravedad de Francia en pagar las pensiones que han obligado a Andorra a auditar sus cuentas B como España, para que paguen impuestos y para sacar tajada a cualquier precio del dinero andorrano que antes no se tomaba. El segundo rescate fue en el 2012 y de 130.000 millones de euros, de los cuales solo llegaron 39.400, para afrontar a su vez un vencimiento de deuda de 14.500 millones. Así que en realidad a Grecia llegaron total 24.900 millones de euros en los 2 rescates, sobre 200 y pico, 240, sobre 370.000, a Grecia llegaron solamente 24.900. Esto nos pasó a nosotros, yo lo hablé el año pasado con el tema de la Baring Brothers en hace 200 años. Fue el verdadero motivo de la dimisión del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, y la entrada de Mario Draghi, el 1 de noviembre de 2011, fecha que coincide con el fin de los dos falsos cheques a Grecia de Trichet, que dimitió para borrar todo rastro de la gran estafa financiera del siglo XXI. La dimisión de Trichet coincide con la del presidente del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, el 19 de mayo del 2011. No es una casualidad, sino el cierre de los rostros de la primera fase de la gran estafa a Grecia. Trichet aceptó, pero no fue así el caso de Strauss-Kahn, razón por la cual la Reserva Federal le montó la charada en Nueva York con Nafistous Diallo, mujer del hotel aparentemente abusada, que solo aspiraba a obtener un permiso de residencia y dinero a cambio de la forzada charada. ¿Se acuerdan del caso? Hace poquitos días creo que salió inocente. Y la falsa y sentido red de prostitución en Francia con la ayuda de los servicios secretos del sionista catalán Valls. Precio que ha tenido que pagar Valls por la charada a Strauss-Kahn, que le facilitó supuesto gran traición entre las grandes, que le condenaría a 10 años.
con la que la Reserva Federal espera su silencio respecto de Grecia y de la traición de Manuel Valls a su compañero de partido, a cambio del perdón de cárcel por 10 años y de su libertad, por su silencio y excepción de la traición. Estrategia similar a la que le montaron a Clinton para que dimitiera forzosamente con Mónica Lewinsky. El Strauss-Kahn no tenía ninguna intención de dimitir para borrar todo rastro de la estafa a Grecia, y es más, estaba dispuesto a cantar la verdad, razón por la que fue perseguido, detenido en una charada para cerrarle la boca forzosamente y lograr su expulsión del Fondo Monetario por conducta improcedente, e inhabilitar a toda credibilidad de toda acusación que pudiera hacer en su acto contra Grecia por órdenes de la Reserva Federal que le forzó a ellos junto a Trichet. Esta decisión se pensó en el 2008 en el foro de Davos, cuando Goldman Sachs no sabía cómo ocultar el balance que presentó la Unión Europea para que Grecia entrara en el BCE, sencillamente porque interesaba a la Reserva Federal que un país más pudiera hacer uso del euro y sustentar un dólar con problemas después de la intervención bélica de Bush en Irak, que hizo tener que crear la USAID ante el aumento del presupuesto de defensa e inteligencia, que solo se podía mantener como un split del presupuesto del Ministerio de Agricultura norteamericano, desviándolo de USAID para que la CIA y la NSA. Es la mayor estafa financiera de la historia, tanto en su historia actual como antigua. Si comparamos el PBI de Alemania en el año 2010 con el coste de las pensiones alemanas en el mismo año, que supuso un 12% de su PBI, se puede ver que coincide con el cheque del primer rescate a Grecia que nunca fue entregado a Grecia. Emitieron el cheque y en vez de dárselo a Grecia, se lo agarraron los alemanes y con eso pagaron sus pensiones. Nunca fue entregado a Grecia, sino movido en una operación sucia al del trasvase del BCE al FMI, y este lo descontaría a su vez de la deuda pública de Alemania con el Fondo Monetario, con lo cual ni el Bundesbank ni en ningún otro apunte contable más que los internos del BCE y el Fondo Monetario se puede conocer tal operación, que sin embargo se realizó. Una gran estafa a Grecia y resto de bancos centrales que no han contado con esa quita a Alemania. Y solo 24.900 millones de euros de una supuesta entrega de 130.000 del segundo rescate de Grecia para Francia. Todos pensamos que eran varios cheques entregados a Grecia en 2 rescates, nada más falso, pues solo fue un apunte electrónico financiero entre las 2 instituciones. Del por qué no se supo la verdad de esta falsa operación de trasvase de fondos a Grecia es sencillo. El primer ministro Papandreou nació en São Paulo, Estados Unidos, y su sucesor Papademos fue gobernador de la Reserva Federal en Boston, como Margaret Yen en California, y como trabajó el actual ministro español en Guindos para Lehman Brothers, a que le ofrecen pasar la pelota de Grecia haciéndolo presidente del Eurogrupo. Tendríamos que remontarnos al oro griego que reclama Grecia a Alemania por el expolio del Banco Central griego durante el Tercer Reich, y aún así se quedarían cortos comparado con la gran estafa de Alemania y Francia a Grecia para mantener su economía de producción industrial y soportar las partes societarias de la Reserva Federal con el PRI, con sociedades con nombres como Goldman Sachs, BlackRock, Vanguard o Edmond de Rothschild, con la venta fraudulenta y falsa de los 4 submarinos nucleares Dolphin y los 42 aviones Rafale de Toulouse, que ni se han fabricado y que por supuesto ni se han entregado. El primer mundo, señores. Sin embargo, sí se ha hecho eco a Alemania del 5º submarino nuclear Dolphin que entrega a Israel, porque en este caso es cierta la fabricación y la entrega, y poco les cuesta comunicar el hecho, que no es el caso griego, pues no se han entregado porque no se han fabricado. Y se los cobraron a los griegos. Caso familiar es el portahelicóptero Mistral, que sí parece haber sido fabricado, pero entregárselo a Canadá, y no a Rusia, quienes han pagado por el Mistral, sin entrega y sin vuelta del dinero por parte de Francia. A los rusos también. La ruina de Francia y Alemania, a pesar de la creencia de que su industria es la locomotora de Europa, es una de las mayores mentiras y falsedades de los primeros 15 años del siglo XXI. Francia ha vivido sus últimos años, junto con Alemania y la OTAN, de repartirse el oro expoliado al Banco Central de Libia, así como la extracción de su petróleo y empresas de construcción para la reconstrucción que protegía Gaddafi. Y por eso lo mataron y montaron toda la primavera árabe y el ataque aéreo a Libia.
Sacarlo del Trípoli fue una operación aún más secreta que el expolio, y sacar el oro ucraniano de Kiev con marines y aviones de transporte norteamericanos al aeropuerto de Kiev a la Reserva Federal de Nueva York. Estamos asistiendo al mayor robo después del de Washington y su Reserva Federal en Filipinas para robar todo el oro del general japonés Yamashita, escondido durante años en las islas, y que pudieron robarlo en este caso, provocando el huracán con su jarro. Las pensiones alemanas son en realidad más bajas que las medias españolas, a pesar de la imaginería mediática popular española que piensa lo contrario, cuando es justo al revés. Teniendo que compensar sus bajas pensiones alemanas con un mini-job, y la diferencia estriba en dos puntos importantes. Uno, los altos salarios que le han permitido ahorrar en sus años laborales. Y dos, el sistema de alquiler de vivienda en lugar de compra que les ha permitido vivir mejor y ahorrar para comprarse una vivienda con su jubilación en países mediterráneos como España, Italia, Grecia y Portugal. Los alemanes tenían un salario más alto, pagaban alquileres en vez de comprar, y cuando se jubilaban con el ahorro compraban en países más baratos. Esta es la gran realidad y no la sarta de mentiras desconocidas su verdad y para la mayoría de las matrices periderreicos en Viena. Al día de hoy, Tsipras y Varoufakis saben perfectamente la realidad actual y que Grecia jamás recibió un euro, ni tampoco los submarinos alemanes, ni los rafales franceses. El motivo por el que no dice nada en público, y es porque estamos hablando de verdaderos patriotas que entregan su silencio por el futuro inmediato de su nación, es porque han privatizado toda Grecia los mismos amigos de Goldman Sachs y la Troika, familias propietarias griegas de toda la productividad, que deja atada de pies y manos las finanzas griegas con la imposibilidad de amortizar una deuda computada pero inexistente, pero que tampoco pueden demostrar aún conociéndola, puesto que fue un apunte interno del BCE al Fondo Monetario, que jamás pasó por Grecia, sino que le dijeron, sin más, que aumentaba su deuda por un falso rescate heredado de Papandreou y Papademos, agentes norteamericanos de la Reserva Federal, a negociar el pago de demora como en Argentina de anteriores deudas, y esperan que quizás se haga efectivo el tercer rescate por promesas falsas de Merkel. El Fondo Monetario aprendió esta fórmula con la deuda sudamericana, especialmente con la Argentina. Deuda que pagaban, pero que jamás venían satisfecha en apuntes contables que no lograban comprender con la manipulación de la depreciación de la divisa peso argentino, que pasaron a paridad con el dólar, para después volverla a devaluar al punto original. Maniobra de estafa ordenada y articulada por la Reserva Federal, que necesitaba mantener en la presidencia argentina a una presidenta sin muchas luces, sedienta de maletines de dinero, tanto de la provincia de Santa Cruz como de Chávez. Esta es la forma de manejar las finanzas esta gente. A nosotros nos han hecho este cuento ya en la década del 70. Más cercano ahora, cuando en la época de la Rúa, el famoso blindaje, que eran 45.000 millones de dólares, y acá llegaron nada más que 5.000. El resto para pagar esto, pagar. Y eso nos recuerda al empréstito de la Baring Brothers, que firmó Rivadavia, que eran 1 millón de libras esterlinas del año 1822-23, que fue el empréstito de la Baring Brothers, y acá llegaron 18.000 libras. Vamos. Del millón llegaron 18.000. Y se pagaron 100 años más tarde, casi 80 años más tarde, se terminó de pagar en 1907 y 1908, se pagaron 8 millones de libras. De 1 millón se pagaron 8, pero acá llegaron 18.000 libras. Ese fue el efecto de Baring Brothers. Siguen siendo igual. Y nosotros nos siguen expoliando. Yo quiero terminar esto con una cosa que me parece que los argentinos de la por todas tenemos que empezar a hacerlo, volviendo por un poco lo que dije en el bloque anterior. Si nosotros no comemos este pacto de impunidad, desaparecemos como nación, como pueblo. Desaparecemos. Prepárense para cualquier cosa. Porque si nos comemos el mayor robo del siglo, prepárense para ser basureados y esclavizados directamente. Vamos. Un gobierno como la gente de Argentina, una vez por todas, de una vez por todas en Argentina, había que empezar a aplicar el juicio de residencia generalizado a toda aquella persona que del año 76 a la fecha ocupó algún cargo público. El juicio de residencia es un viejo
sistema que tenían los españoles, que era la inversión de la prueba. Usted tiene que demostrar cómo llegó a tener ese dinero. Todos, y habría que hacer un embargo previo de todos los bienes que tiene toda la dirigencia política de la Argentina desde 1966 a la fecha. Preventivo. Porque todo esto que se firmó para que nosotros debamos 300.000 millones de dólares y hemos pagado ya más de 350.000 millones de dólares, y debemos 300.000 y hay 300.000 en el exterior que se llevaron de acá. $1 billón. No hay absolutamente nadie preso, porque lo María Julia es una risa. Y ahora estamos en la puerta de otra gran impunidad. Y esta peor que todas, porque está directamente firmada desde el Vaticano, que es el apéndice del orden mundial. Entonces la orden viene así. Yo dije el año pasado, algunos que siguen los programas se dan cuenta, que no era casualidad que el Papa fuera argentino. Hay toda una ingeniería. Yo dije hace el programa anterior, y fíjense este detalle, que hay dos países que son los países que pueden autoabastecerse, manejarse solos, y yo hablaba de Estados Unidos y Argentina, y que a los dos países los van a balcanizar. Ya en Estados Unidos, en este momento, hay un pedido de referéndum de Alaska por independencia. Parecido a lo que tenemos nosotros abajo con los mapuches. Acá no llegamos al referéndum. Estamos en el tema de la época del terrorismo y todo eso. Pero ya hay un pedido de Alaska para hacer un referéndum por la independencia. Y no nos olvidemos de la Cataluña española y de la Venecia en Italia. El sistema busca esa forma, porque con países chicos, insignificantes y no autosuficientes, se manejan para hacer lo que están haciendo Grecia y lo que hicieron a todo el mundo. Buenas noches.